Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con mis planes para la agencia libre cada uno de los equipos de la NBA y llega el turno del segundo vídeo y un vídeo que me ha costado muchísimo. Sé que no lo parece, al final durará más o menos lo mismo que el resto, pero me ha llevado horas darle vueltas, arrepentirme de lo que planteaba, darle otra vuelta. Pero vamos a hablar de los Dallas Mavericks, un equipo en una situación muy compleja. Y nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, obviamente. Quedan muchos más vídeos de estos por delante, voy a hacer uno de cada equipo antes del draft, o esa es mi idea. Y obviamente también iremos hablando de los playoffs, del propio draft y cubriendo toda la actualidad NBA. Pero eso, hoy vamos a hablar de los maps, porque los playoffs es cierto que llevamos ese partido 1, partido 2 en un par de casos, pero de momento no hay nada súper sorprendente de lo que hablar, más allá de ese primer vídeo que grabé. Y vamos a poner un poco en contexto las bases de cara a este vídeo, porque al final la manera en la que yo opero aquí siempre es la misma, y es que me planteo básicamente cuál sería desde mi punto de vista la ruta óptima para llevar un equipo a triunfar a largo plazo, a medio plazo o corto plazo en función de las circunstancias de cada equipo, pero con Dallas es muy difícil medir esto, porque la realidad es que los Maps acaban de hacer el intercambio de Luka Doncic, tienen a Nico Harrison ahí, ignoremos a Nico Harrison, imaginemos que ahora estoy yo ahí. Pero tienen un propietario que no tiene ni idea de baloncesto y tienen unas circunstancias en las que el movimiento acaba de ocurrir. Tú no puedes retractarte en este momento porque estás despedido al día siguiente. Para mí, lo mejor que podría hacer Dallas en un vacío, siendo realistas, es mover a Anthony Davis y pasar página e intentar darle una vuelta a esto aun si no controlan sus picks. Pero eso no va a pasar y no lo voy a plantear aquí. Así que lo que voy a hacer es intentar exprimir al máximo la plantilla actual de los Dallas Mavericks para intentar competir, aun siendo conscientes de que Kyrie Irving tiene el ligamento cruzado roto y es posible que ni vuelva esta temporada. Y si no vuelve esta temporada, es un año perdido en el que, por suerte, todavía controlan su pick. Los Mavs no controlan sus elecciones en 2027, 28, 29 y 30 y eso va a ser duro. Pero bueno, dicho esto, asentadas un poco las bases, vamos a intentar mejorar estos Dallas Mavericks sin volvernos locos, sin regalar el poco futuro que pueden tener, pero al mismo tiempo tal vez siendo un poco agresivos, porque es que si no, no va a ningún lado. Empezamos hablando de la situación salarial de este equipo. Por cierto, like, suscribiros, comentadme abajo lo que opinéis y hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta a un vídeo anterior. Y empezamos hablando de la situación salarial de los Maps. Los Maps están en el impuesto de lujo y la realidad es que van a seguir sobre el impuesto de lujo a menos que vendan o dejen ir a Kyrie Irving, que sería, pues, ya está, que cierren la franquicia, las circunstancias, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta una cosa, siendo realistas, los Mavs cuando el año que viene no son aspirantes al título, teniendo en cuenta que Irving está lesionado, no va a ser un equipo que vaya a estar sobre el segundo tax apron y gastando cuando a sus dueños ni les gusta el baloncesto. Por lo que están ahora mismo a 9,7 millones de dólares del segundo tax apron y creo que el objetivo es o bien no superar el segundo tax apron o posiblemente incluso ponerse por debajo del primero. Seguirse del impuesto de lujo del todo creo que va a ser muy difícil. Hipotéticamente podrían tener la mid-level de 5,7 millones de dólares, pero para esto tendrían que tener suficiente margen como para gastar eso y todavía no superar el segundo tax apron. También tienen excepciones de intercambio, pero solo podrían utilizarle si están por debajo del primer tax apron y tienen la mínima del veterano. En general, el resumen, que no tienen nada, porque no van a poder recurrir a sus mid-levels, es muy poco probable, no van a poder recurrir a sus excepciones y tienen un margen bastante limitado. Tienen la mínima del veterano y tienen un pick de draft potente. En este caso es el pick 11 o 12. A fecha de grabación de esto no se ha resuelto todavía, va a haber una moneda ahí para determinar porque están empatados en récord con otro equipo, pero bueno, vamos a decir que es el pick 11 en este momento, y ese pick cobraría, si es seleccionado por los Maps y entra y firma un contrato en esta temporada, 5,7 millones de dólares de salario inicial, lo cual mata casi todo el margen que tienen bajo el segundo tax apron. Y a nivel de agentes libres hay 4. Dante Exum, Spencer Dinwiddie y 2 jugadores en contrato dual. Kessler Edwards, que aportó lo que pudo al final de año en el área y a mí me parece un jugador aceptable. Y Kai Jones, que la verdad es que una vez más para las necesidades de los Maps en este momento hizo un trabajo interesante también. Los dos ya no cualifican para un contrato dual, ambos llevan ya 4 años en la NBA, lo cual mata mucho las posibilidades o limita mucho las posibilidades de que Dallas pueda mantenerlos. Y vamos ahora a hablar de los jugadores que tienen en plantilla y de sus fortalezas y debilidades. Y aquí lo primero que quiero decir es que no tengo ni idea de qué deciros a nivel de fortalezas. ¿Por qué? Porque este equipo es nuevo. Este equipo apenas ha jugado a Kyrie Irving con Anthony Davis. No sabemos si son buenos en defensa o no. Estadísticamente no son demasiado buenos en defensa. La realidad es que entiendo que sí, por eso he puesto defensa entre paréntesis, sí. No, entre signos de interrogación, Dios mío, estoy espeso, perdón.
La realidad es que eso, que aspiramos a que los Maps sean un muy buen equipo defensivo con Anthony Davis, Lively o Max Prosper, en general, bueno, una plantilla potente en defensa alimentada por un muy buen defensor y bueno, porque todo el mundo sabe que la defensa gana campeonatos, ¿no? Son un equipo grande, eso es innegable, un equipo realmente grande y para mí la fortaleza son las expectativas y con las expectativas me refiero a que no hay expectativas cuando llegas al inicio de la temporada con Kyrie Irving con el ligamento cruzado roto. Harán lo que puedan, pero tal vez a nivel interno esperen algo. Nadie espera de ellos nada el año que viene, porque es que con suerte Irving vuelve en marzo. Que si vuelve para marzo y están en carrera por el play-in y ganan fuerza de cara al final, puede ser un equipo interesante, pero hay que ser realistas. A nivel de debilidades, este equipo es un desastre a nivel de creación con Irving fuera. Spencer Dinwiddie es el mejor creador de este equipo, y eso es un auténtico drama. Y es agente libre, por cierto. La falta de tiro tiene a Klay Thompson. Max Christie es un jugador interesante, pero con Irving fuera también el equipo tiene, bueno, jugadores que no espacian el campo en absoluto o poco, como Anthony Davis, Lively, Gafford, P.J. Washington, que ha tenido años buenos, pero también sin un playmaker a su lado va a decaer en ese aspecto. Y es un equipo que flojea en tiro, pese a tener un par de jugadores muy buenos en ese aspecto. Y la salud. Anthony Davis, Irving ya llega lesionado, Lively ha tenido un par de lesiones, Gafford también ha tenido alguna lesión, Klay Thompson ha tenido un historial médico complicado, aunque el año pasado fue extraordinario en ese aspecto, pero es algo en lo que no confío mucho. Y en lo que respecta a sus jugadores en plantilla, tienen a Anthony Davis, Kyrie Irving con una opción del jugador de unos 43 millones de dólares, luego hablaremos de su caso, Klay Thompson, Daniel Gafford, que puede firmar una extensión de contrato, P.J. Washington, que también puede firmar una extensión de contrato, Caleb Martin, Najee Marshall, Max Christie, Jaden Hardy, Derek Lively, Dwight Powell, que también puede firmar una extensión de contrato y tiene una opción de 4 millones, no ha firmado una extensión, podemos adelantarnos ya a esto, o Max Prosper y por último Brandon Williams, que tiene una opción del equipo. Esto me lo estoy imaginando yo, porque a nivel oficial todavía no está nada confirmado, pero Shams Charania dijo que Brandon Williams había firmado un contrato de 2 años, justo al final del año, por lo que entiendo que serán 2 años siendo el segundo opción del equipo para que luego puedan renovarlo más barato a largo plazo. Y en lo que respecta a las necesidades de este equipo, la necesidad número 1 de los Maps es sobrevivir sin Kyrie Irving. Los Maps no van a tanquear el año que viene, es cierto que controlan su pick, pero no es realista, no cuando han hecho lo que han hecho. Por lo que van a intentar competir, y es muy difícil que puedan competir cuando sus mejores creadores son Dinwiddie, que es agente libre, y jugadores como Jaden Hardy o incluso Klay Thompson, que no es un jugador que destaque en eso. Tienen a Anthony Davis, obviamente, pero él solo hace lo que hace. Creo que necesitan reforzarse los márgenes. La realidad es que sí que hay muchos salarios intercambiables en Dallas de entre 11 y 16 millones de dólares, pero creo que es poco realista aspirar a que cambien muchos jugadores en su plantilla y tienen que aprovechar ese pick. Tienen que aprovechar el valor de ese pick 11 o 12, ya sea utilizándolo en el draft o utilizándolo como pieza de intercambio, porque es un asset potente y un asset que realmente tienen que exprimir al máximo, y de eso hablaremos en breves también. Y dicho esto, vamos a hablar un poco de las diferentes opciones contractuales que hay para ir mencionándolas. Para empezar, Kai Jones, como decía, no puede firmar otro contrato dual. Para mí no es una prioridad renovarlo cuando hay 3 bigs, aunque es cierto que Anthony Davis tiende a lesionarse bastante y Lively Gafford se perdió un tiempo en la temporada pasada, pero sí que es algo que yo mantendré ahí como una posibilidad, el traerlo por la mínima del veterano, porque es verdad que su dual ya no puede. Kessler Edwards es otro jugador que ya no puede volver a contrato dual y me gustaría mantenerlo, pero un equipo que tiene prácticamente a todos sus jugadores bajo contrato antes del inicio de la agencia libre, no hay cabida para él, o sea que creo que tienen que dejarlo ir. Y a Exum yo también lo dejaría ir. Fue una buena noticia en su momento para Dallas, pero el año pasado fue bastante irrelevante y los Maps necesitan playmakers, necesitan jugadores que creen y tienen espacios muy limitados. Dedicar recursos a Ante Exum no es algo que tenga sentido en este momento. Por otro lado está Spencer Dinwiddie y Dinwiddie sí que requiere recursos. Estamos hablando de un jugador que no es extraordinario, pero ha hecho un muy buen trabajo dadas las expectativas y su talento y capacidad de producción en Dallas la temporada pasada y lo necesitan. Dinwiddie se merece seguir en Dallas. Los Maps no le pueden pagar mucho porque al final acaba de cobrar la mínima del veterano. Pueden ofrecerle o un contrato de la mínima del veterano con una opción del jugador en el segundo año, con el fin de construir derechos verth y que el año siguiente pueda renovar por más dinero, o subir el salario un 20%. Vamos a considerar que le suben el salario un 20% y le dan esa opción del jugador en el segundo año. Pero bueno, básicamente, en resumen, Dinwiddie vuelve por un poco más de la mínima del veterano, pero yo creo que querrá volver.
Luego está el caso de Brandon Williams, hablé antes de él, tiene una opción del equipo, yo creo, o asumo que tiene una opción del equipo en base a lo que dijo Sam Charania y lo que sería lógico, si Nico Harrison no lo ha hecho es mala praxis otra vez y no creo que sea el caso, pero Brandon Williams tuvo un muy buen cierre de temporada. Yo lo que haría sería rechazar esa opción y firmarlo por 4 años, por la misma del veterano, con tal vez un año de salario garantizado y luego dinero no garantizado, por si sale bien. Si sale bien, al final es otro jugador prototipo Scottie Pippen Jr. con los Mavs, por ejemplo, con los Grizzlies, perdón. Este tipo de jugador que le cuesta hacerse un hueco en la liga, pero cuando lo consigue al final lo hace a costa de firmar un contrato pues bajo durante varios años que puede ser muy rentable para el equipo. O sea que vamos a considerar que Brandon Williams sigue en el equipo. El problema de esto es que hay muchísimos guards en Dallas y ninguno a la altura con Irving lesionado. Pero aún así yo creo que Brandon Williams tiene que quedarse igual que Spencer Dinwiddie. Luego ya hablaremos de cómo puede intentar salvar esto, ¿no? Y luego está el caso de Dwight Powell. Powell tiene una opción de 4 millones que va a tomar, porque es que no va a conseguir ese dinero en otro lado. Y sé que Powell es un jugador que ha sido muy importante en Dallas por mucho tiempo, pero creo que en este momento la lealtad está muerta y es el momento de pasar página. Cuando gastas el dinero, cuando tienes el dinero comprometido que tienes en salarios a tus jugadores y estás sobre el impuesto de lujo, no puedes dedicar 4 millones de dólares a Dwight Powell para que no juegue ni te aporte nada. Así que yo personalmente, aún después de que Powell tome esa opción, exploraría seriamente la posibilidad de moverlo a algún lado, sacrificando una segunda ronda o algo y liberar ese espacio en la plantilla y ese margen salarial porque les hace falta. Y luego de los jugadores que pueden extender más relevantes, Daniel Gafford puede firmar una extensión de contrato y este año fue muy sólido, 21 minutos de juego, 12 puntos y casi 7 rebotes con casi 2 tapones por partido y un 70% en tiros de campo. Siendo realistas, este rendimiento, sobre todo a nivel de eficiencia, no va a ser igual el año que viene porque no tiene ni a Luka ni a Irving al lado, pero sigue siendo un pivot potente con una limitación de minutos evidente también, pero que como suplente de Anthony Davis o Derek Lively tiene mucho sentido. Aún así, yo no le ofrecería una extensión de contrato. Cobra 14 millones este año y creo que es una opción que es interesante plantearse el utilizar su salario y su valor de mercado como posible pieza de intercambio. Al final, como está en su último año de contrato, puede extender durante toda la temporada, tal vez en febrero, después del cierre de mercado, tenga sentido extenderlo. Yo no lo haría de entrada porque sería atarse de manos. Y luego está el caso de PJ Washington. PJ Washington también puede firmar una extensión. En su caso, lo máximo serían 4 años y unos 90 millones de dólares en total. Yo sí que extendería a PJ Washington. Creo que a sus 26 años es un buen jugador que una vez más también va a reducir su rendimiento y su eficiencia sin playmakers reales a su lado. Pero aún así creo que ha hecho suficiente como para, con esta edad, justificar el firmar un nuevo contrato. Y el máximo de extensión de PJ Washington en la economía NBA actual no es tanto. 89 millones de dólares, perdón, por 4 años son unos 22 millones por año empezando dentro de la próxima temporada. Si quieren intentar rebajar un poco y firmar por 3 años y el salario equivalente, o 4 años 80 o 85 millones se puede intentar, pero a lo mejor lo ofendes para nada, porque creo que eso, que en agencia libre dentro de un año puede que consiga eso igual. Así que yo le ofrecería una extensión y ya está. PJ Washington es un buen jugador y es una pieza de intercambio útil en caso de que quieran intercambiarlo eventualmente. Y luego está el caso de Kyrie Irving, que es el más complicado. Irving está lesionado, pero tiene muchísimo poder en Dallas. Tiene esa opción de 43 millones de dólares, por lo que hay varias opciones. Una, que tome esa opción de contrato, no llegue a un acuerdo, se pase todo el año rehabilitando y a lo mejor esté enfadado y ni siquiera juegue. La otra, que tome esa opción de 43 millones y extienda y alarguen su salario durante unos cuantos años más. Yo lo que intentaría sería hablar con Kyrie Irving y convencerlo de que rechace este salario de 43 millones y firme por un poquillo menos por año, pero se asegure dinero a largo plazo. Para hacer cuadrar su salario con el de Anthony Davis, yo le ofrecería 3 años 120 millones de dólares, o sea 40 millones de dólares por año, o 3 años 125 millones si hace falta. Al final con la subida salarial puede tener un salario inicial de 40 millones y acabar en un poco más. Tal vez darle una opción del jugador en el tercer año como incentivo para que tome esto. De esta forma Irving se asegura 2 años más de contrato, pese a estar ahora mismo lesionado, tener 33 años y tener el cruzado roto. Y los Mavs se aseguran no perder a Kyrie Irving y tenerlo motivado con ganas de volver, porque es que lo necesitan y no pueden perderlo. Es la realidad. ¿Me preocupa pagarle ese dinero a Irving con 33 años? Sí, pero están entre la espada y la pared. Así que vamos a considerar que eso, que Irving accede a iniciar un nuevo contrato y básicamente tiene un salario inicial de 40 millones. Y Irving tuvo un año extraordinario, de verdad, realmente bueno hasta su lesión. La pena es que no sabemos cuándo va a volver ni cómo va a volver. Y dicho esto, vamos a ver cómo quedaría la plantilla antes de hablar del draft, porque es una plantilla que está muy completa y donde hay muy poca versatilidad, la verdad.
Básicamente, como veis, hay 14 jugadores en plantilla. Está todo el mundo menos Dante Exum. He mantenido a Spencer Dinwiddie y a Brandon Williams. Creo que los dos son importantes. Dwight Powell toma su opción, siendo realistas que la va a tomar. Y no hay mucho más. Irving tiene que quedarse, si no están acabados. Y el resumen es esto: Kyrie Irving, Klay Thompson, PJ Washington, Anthony Davis, Derek Lively, Spencer Dinwiddie, Max Christie, Caleb Martin, Najee Marshall, Daniel Gafford, Brandon Williams, Jaden Hardy, Max Prosper y Dwight Powell. Con esto llegamos al draft, donde, como decía, tiene la elección 11 del draft, y creo que hay varias prioridades. La primera, exprimir este pick. Yo no utilizaría el pick 11 y ya está. Intentaría bajar un poco en el draft, conseguir alguna segunda ronda adicional, tal vez colarle a alguien el contrato de Dwight Powell. Creo que es fundamental y necesario para este equipo. Yo también de verdad, le he dado muchas vueltas a esto. He pensado en la posibilidad de mover a Daniel Gafford a algún lado, aprovechando que tienen a Lively y Anthony Davis. Hay equipos que estarían interesados, pero lo que necesita Dallas es alguien que, mientras Irving esté lesionado, pueda crear. Y pueda crear de verdad, no sea Spencer Dinwiddie. Con todo el respeto a Dinwiddie, que ha hecho lo que ha podido. Yo no veo muchas opciones. La mejor que se me ha ocurrido y no me gusta es a Indiana. Los Pacers podrían perder a Miles Turner y tal vez Daniel Gafford por T. McConnell y el pick de Indiana este año, pero es que McConnell es un buen base suplente. No lo puedes poner en un rol de titular y aspirar a que te solucione las cosas. Yo por ese valor no lo haría. Y no veo muchas más opciones, así que creo que a lo mejor tiene que explorar otras posibilidades. Sea como sea, yo lo que haría de entrada sería eso: intentar maximizar el valor de ese pick 11, y tal vez San Antonio, que tiene la elección 14 y tiene picks futuros y elecciones de segunda ronda, o Oklahoma, que tiene el pick 15 de Miami, estén interesados en escalar un poco en el draft, y eso es lo que voy a plantear aquí: que bajen un poco, que conviertan ese pick 11 en el pick 15 y 2 o 3 segundas rondas, teniendo en cuenta que hace un par de años, por ejemplo, Indiana y Washington se cambiaron el pick 7 por el 8 e Indiana se llevó 2 segundas rondas por subir un puesto. Creo que 2 o 3 segundas rondas por bajar del 11 al 15 tiene sentido. Aquí, esta es la opción que voy a plantear en todos los casos, pero ahora vamos a dividir el plan en dos. Uno agresivo y que no va a gustar a mucha gente y que a mí ni siquiera me convence, pero creo que es la mejor opción, tal vez, teniendo en cuenta la situación en la que están ahora, y otro más pasivo en el que el equipo pues se va a arrastrar sin Kyrie Irving hasta que vuelva, si vuelve este año. Pero bueno, aquí bajamos un poco. Al bajar en el draft, además, rebajas un poco la carga salarial. El pick 15 del draft no cobra lo mismo que el 11, y con esas múltiples segundas rondas pueden emparejar una con Dwight Powell y regalárselo a alguien, que Washington o alguien se coma ese salario. Y si no, simplemente pueden quedarse con esto y podemos pasar al plan A. O sea, imaginaos que básicamente, por un lado tenemos esto. Imaginaos que luego una segunda ronda se va con Dwight Powell y entonces los Mavs tienen el pick 15, tienen alguna segunda ronda futura que casi no tenían ninguna y les hacen falta, es munición adicional que siempre es necesaria. Utilizan el pick 15 del draft, consiguen a alguien y con esto la plantilla tiene 14 jugadores y ya está. Y es que se acabó el plan. Esa es la realidad. La otra opción, por darle vueltas, me he rayado mucho de verdad y creo que es que hay pocas posibilidades mejores, es mover a Derek Lively. Y Lively me encanta y creo que va a ser un muy buen pivot. Pero Anthony Davis, lo de siempre, es un pivot, no es un ala pivot. Anthony Davis y Derek Lively tienen mucho sentido juntos a nivel defensivo y son muy interesantes. A nivel ofensivo va a haber problemas y Lively es el mejor asset de los Mavs. Así que creo que mover a Lively, intentar conseguir a un jugador que pueda cubrir, en menor medida obviamente, pero hacer lo posible por cubrir la ausencia de Kyrie Irving y luego jugar junto a Kyrie Irving y complementarlo y mejorar la plantilla cuando vuelva Irving, es lo mejor que puede intentar hacer. Y le he estado dando vueltas y volvemos a Indiana. Los Pacers tienen riesgo real de perder a Miles Turner. Si tienen una posibilidad de conseguir a Derek Lively, creo que se lanzarían a por ella. Y yo creo que una opción muy interesante aquí es esta. Decidme en los comentarios qué os parece. Sé que va a haber gente ofendidísima por un lado y por el otro. Lo siento, de verdad, le he dado muchas vueltas. Si se os ocurre algo mejor, no me digáis Kevin Durant, por favor. Si se os ocurre algo mejor, os animo a que me lo digáis, pero de verdad, la situación de los Mavs es complicada. Aquí lo que he planteado es que los Pacers consiguen básicamente Derek Lively. De paso, los Mavs se libran del contrato de Dwight Powell, por lo que no tienen que sacrificar una segunda ronda por ahí. Y por hacer cuadrar el salario se comen también los Pacers el contrato de Caleb Martin, que es un jugador útil que les aportaría. Y los Mavs consiguen a Andrew Nembhard y el pick 23 del draft de 2025. Lively para mí tiene más... Vamos a ignorar a Martin y Powell y demás. Para mí Lively tiene más valor que Andrew Nembhard. Pero Lively no tiene ahora a Luka Doncic al lado ni a Kyrie Irving y creo que es algo a tener en cuenta. Este año las cosas no le van a ir tan bien. Es un jugador con muchísimo potencial y muy productivo que realmente ha rendido ya en playoffs, pero Nembhard también. Y Nembhard es un tío más experimentado, un buen defensor
que creo que encajaría muy bien junto a Kyrie Irving eventualmente cuando vuelva Irving, y un jugador que ha demostrado en playoffs ya el año pasado y lo está demostrando este año que es capaz de mucho más de lo que demuestra en temporada regular. Nembhard es un candidato para mí a explotar en un nuevo equipo donde tenga un rol como playmaker principal, y aquí los Mavs estarían llevándose a ese jugador que intente mantener un poquillo a flote el barco, obviamente con Anthony Davis, P. Washington y compañía, pero se estarían llevando a ese jugador que mantenga un poco el barco a flote. En la ausencia de Kyrie Irving se llevan un pick adicional porque obviamente Lively para mí vale más, y los Pacers tienen a su pivot del futuro con la posibilidad de tal vez hacer un sin Android de Maris Turner o prepararse para dejarlo ir porque va a ser muy caro para Indiana, es la realidad. Yo creo que los Pacers hacen esto y yo si soy Dallas me lo planteo seriamente. ¿Me gusta? No. Pero es que creo que están entre la espada y la pared. Y esto permite varias cosas. De hecho, vamos a ver la plantilla antes de hablar del draft. Para empezar, lo que permite esto, en primer lugar, es que P.J. Washington juegue de ala pivot. Porque P.J. Washington de alero no da. Pierde muchísimo impacto, no es lo suficientemente móvil y a nivel de tiro es un jugador que se queda corto. Creo que P.J. Washington en su posición natural de ala pivot encaja mucho más. Anthony Davis de pivot encaja mucho más. Tienes a Gafford de pivot suplente y mejoras bastante en ese aspecto. En el ala, Klay Thompson de alero... bueno, es que P.J. Washington tampoco encaja por un lado, Klay Thompson tampoco encaja por otro, pero es viable a su modo. Tiene la opción de Naji Marshall también, o Max Prosper va encontrando sus minutos. Pero al final sería un quinteto de Andrew Nembhard, Max Christie, Klay Thompson, P.J. Washington y Anthony Davis con Spencer Dinwiddie, Jaden Hardy, Naji Marshall o Max Prosper, Daniel Gafford, Brandon Williams, Kyrie Irving lesionado, el pick 15 y el pick 23 del draft. Por cierto, el pick 23 del draft está en la misma situación que el pick de Indiana del draft, está en la misma situación que el de los Mavs, está empatado en récords con 3 picks o algo así. Realmente el pick de Indiana puede ser creo que del 22 al 25, lo dejamos en el 23 ahora mismo y ya está, pero es algo que se resolverá en unos días. Y con esto volvemos un poco a lo de antes. Hay dos opciones. El plan A, nos quedamos como estamos. Spencer Dinwiddie tiene que tirar del carro y a ver qué hacemos. El plan B, arriesgamos, vamos a por Andrew Nembhard, que eventualmente creo que encaja de verdad muy bien con Irving. Nembhard es un buen defensor, realmente bueno y muy infravalorado en eso. Que sí, que promedia 10 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. Pero lo que ha promediado en playoffs en el pasado, lo que está demostrando otra vez más, si le dan el rol y la responsabilidad y no tiene a Haliburton al lado, creo que puede brillar bastante más. Y esta es, bueno, la opción agresiva, ¿no? De un modo u otro, vamos a hablar del draft. En ambos casos tenemos el pick 15, 14 del draft si se mueven con San Antonio, pero bueno, un pick en ese rango. Y en este caso, el plan final, digamos, tenemos también la elección 23. ¿A quién priorizaría yo en este draft? A mí un jugador que me gusta mucho, veterano, que creo que puede encajar y producir pronto. Que un novato produzca pronto es difícil, pero este jugador creo que tiene bastantes posibilidades. Y que debería estar disponible en el pick 15 es Nick Clifford. Nick Clifford es un jugador de Colorado State con muchos años de experiencia, tiene 23 añazos, sus medidas por cierto son las oficiales porque el año pasado estuvo en el draft combine, dio 1,96 descalzo, todos sabemos que eso quiere decir que en la NBA van a decir que mide 1,98, ya me he adelantado, pero es un jugador de 1,98, 23 años de edad, es un buen defensor, es un muy buen reboteador, un jugador que lo ha hecho todo para su equipo en Colorado State, pero que en la NBA se trasladará a un jugador 3&D. Pero es un 3&D bueno en defensa, con mucha capacidad de rebote, un poco de habilidad extra de poner el balón en el suelo, de hacer ese segundo pase adicional, y un jugador que ha promediado un 38% en triples, en 5 triples por partido, con un 56% en sus tiros de 2 y un 78% en sus tiros libres. Clifford es un 3&D plus, digamos, con probabilidad de jugar de escolta, alero. Se queda un poco pequeño, pero creo que es la mejor opción disponible en este rango. Si Clifford no estuviera disponible, que me sorprendería, yo me plantearía seriamente a Thomas Sorber. Es un cambio total de dinámica, pero Sorber me parece interesante, y si has movido a Lively, tal vez quieras ese tercer pivot como proyecto a largo plazo, que puede salir muy bien, es un tío con mucho talento, no es el atleta ni el gigante que es Lively, pero es un tío con mucho saber hacer, capacidad de pase, que creo que va a ser un pivot con capacidades de asimilar rápido el juego en la NBA y que tal vez cuando Anthony Davis o Daniel Gafford se pierdan partidos pueda empezar a ganar sus minutos. Creo que de verdad creo que es una opción interesante como ese, bueno, proyecto a largo plazo que si sale bien tal vez te pueda permitir explorar el mercado de Gafford también, por ejemplo. Pero bueno, vamos a priorizar a Nick Clifford y considerar que lo consiguen a él. Si no, Sorber me parece interesante. Y si no, mencionaré ahora unos nombres para ese pick 23. Y hay uno en particular, o dos, que me plantearía incluso en el 15. Uno es Rasheed Fleming. Creo que a mí Fleming me gusta más que al consenso. Y por eso creo que es bastante viable que esté disponible en ese pick 23. Estamos hablando de un tío de 20 años que lleva 3 años en la universidad, que es una bestia físicamente,
que ha promediado en 31 minutos de juego 15 puntos, más de 8 rebotes, casi un robo y medio y un tapón y medio por partido, se ha tirado 4,5 triples y ha anotado el 39% de ellos y el 65% de sus tiros de 2. Es cierto que su triple ha sido bueno por primera vez de verdad este año. No me fío muchísimo de que llegue a la NBA y desde el día 1 esté tirando un 40% en triples. En eso me recuerdo un poco a Olivier Max Prosper, es cierto, pero es un tío de 2'6 con una envergadura de 2'24, creo que va a ser un buen defensor. Para mí es un ala pivot al final, pero creo que es alguien que les daría profundidad de ala y que tal vez podría producir pronto, lo cual es importante en este equipo. Y luego un par de opciones también como un posible big suplente. La realidad es que en algún momento van a necesitar un tercer pivot y una opción es Kai Jones, pero si puedes buscar una alternativa. Creo que Sam Newell también es interesante. Yo en el 15 seleccionaría antes a cualquiera de los nombres que he hecho hasta ahora, pero si está disponible en el 23, que lo dudo, Newell es un jugador móvil y sobre todo a nivel defensivo realmente interesante, que creo que puede ser un pivot de rotación útil. ¿Hasta dónde llega o no? Bueno, por eso lo tengo aquí, no lo tengo en el top 10, ¿no? Y luego otro nombre que me parece súper interesante, que se me acaba de ir, voy a avanzar un momento de pantalla, ya está, Will Riley, se me había ido el nombre por completo. Uy, no me he dado cuenta, pero lo había dejado como con marcos negros en la foto, pero bueno. Otro nombre es Will Riley, aún no tengo su perfil listo, pero es un jugador de la Universidad de Illinois de 2'03, un alero a la pivot. Este tío es un movimiento totalmente a la inversa. Esto no es un veterano que vaya a intentar producir pronto. Es un proyecto, pero es un jugador joven que ya ha sido muy interesante en su primer año en la universidad y que si se presenta al draft, que no es imposible que vuelva a la universidad y aspire a ser top 10 el año que viene, creo que es un valor con mucho potencial como un creador de ala a largo plazo. Esto es simplemente un jugador como posible bala en la recámara que si sale bien dentro de un par de años te puede ayudar. Y si está disponible en este rango, a lo mejor vale la pena probar suerte con él y ya está. Y precisamente con Will Riley es con quien vamos a ir. Dado que no creo que haya posibilidades de que Thomas Sorber esté disponible en el pick 23, Nick Clifford en el 15, Will Riley en el 23, balance de jugador veterano que puede producir pronto y proyecto a largo plazo, un espacio libre en la plantilla y en este momento, tal y como he planteado este equipo, los Dallas Mavericks estarían básicamente rozando el primer tax apron, con lo que estaría un poco por debajo de lo esperado y esto seguro que hace feliz al señor este que es el malo de Pixar, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, el propietario actual de los maps. Lo malo de esto, obviamente, cuando estás tan limitado a nivel salarial, lo más probable es que en algún momento del año tengan que mover a algún jugador para bajarse de salario, pero bueno, pueden probar a Spencer Dinwiddie, pueden probar a Brandon Williams, ya verán qué pasa por ahí. Y en algún momento siempre pueden fichar un Kai Jones o algo así por la mínima el veterano para que ocupe esa última plaza de pivot. Y con esto hemos acabado realmente. Por recordar cuál sería la opción realista que no me gusta nada, no mueves a Derek Lively, que me gusta mucho Lively, me daría pena desprenderme de él, pero no mueves a Derek Lively y tienes fuera de su posición Anthony Davis, fuera de su posición a P. Washington, tienes que tirar de Spencer Dinwiddie como base titular y básicamente seleccionas a Nick Clifford si te has llevado alguna segunda ronda y te has librado de Dwight Powell, pero este equipo no va a hacer nada. Yo es que me duele, pero no creo que esto sea una opción realista o viable. Y eso, como decía antes, si hace falta un pivot para esa última plaza, creo que Kai Jones se lo merece. Le pueden ofrecer un contrato no garantizado para lavarse las manos, tienen a tener luego para cortarlo, ¿no? Pero si hace falta, bueno, yo lo traería a la pretemporada y en función de cómo esté jugando me lo plantearía, pero, joder, el tío ha currado en el final de año, como mínimo que le dan una oportunidad, ¿no? Y ya está, con esto hemos acabado por hoy. De verdad, este vídeo me ha llevado muchísimo tiempo, más del que puede parecer cuando lo estáis viendo, desde luego, horas y horas de darle a la cabeza, de pensar en ello por la calle incluso. Pero eso, si os ha gustado, por favor, dadle a like, comentadme abajo qué os parece la idea, cómo defendidos estáis con lo de Lively, dadme alternativas, si no, por favor. Y para acabar voy a responder una pregunta. En este caso es un poco curiosa, pero al final creo que está bien también resolver dudas a veces un poco más básicas, ¿no? Y esta es una pregunta de Aflores D, que lo que dice es: pregunta para el siguiente vídeo. Ahora que están los playoffs, a veces me lío con el tema de faltas y tiros libres. También vi un partido en que los equipos tienen bonus de faltas y no me queda claro. Por explicar un poco cómo funcionan las faltas. Al final, en cada cuarto, un equipo puede cometer hasta 5 faltas. La quinta falta, se llaman faltas de equipo. La quinta falta en general que se produzca, quinta falta de equipo, ya se convierte en tiros libres. Automáticamente con un jugador, ya en esa quinta falta, cuando un jugador recibe falta, va a la línea de tiros libres y tira 2 tiros libres. Pero aparte de eso, en los últimos 2 minutos solo se pueden producir 2 faltas. O sea, cuando quedan 2 minutos de cuarto, aun si no han hecho una falta en todo el cuarto,
Si cometen una falta, no pasa nada, es una falta y ya está, pero la segunda falta que se comete, automáticamente ya son tiros libres y el equipo rival entra en bonus. O sea que básicamente son 5 faltas por cuarto y ya empieza el bonus, o 2 faltas en los últimos 2 minutos, a menos que el equipo ya esté en bonus de antes. Y ya está, con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.